Bien, siguiendo el programa y como gran evento de cierre, previo a la relatoría y a la conclusión, hemos pedido a gente de la altura de Rafael, que tengan una conversación sobre el tema del Congreso, que es el orden urbano, a partir de la dinámica colaborativa en donde se desarrolló la opinión de los congresistas sobre estos 12 temas del orden urbano. Bueno, tenemos una memoria, pero no va a ser posible que se abarquen todos los temas, pero para ello, bueno, pues iniciarán su conversación. Voy a presentar a la mesa a gente que no, como dije, de Rafael no requiere presentación, pero es el arquitecto Francisco Serrano. El arquitecto José Luis Cortés Delgado, presidente de la Federación de Colegios de la República, de Arquitectos de la República Mexicana. Está el arquitecto Benjamín Romano, que es conocido de todos, maestro, trajo a sus alumnos del Ibero. Y pedí para esta cuestión de balance y aportaciones de parte de los jóvenes y de parte de las mujeres, las arquitectas. Está con nosotros Adela Rangel, que se está integrando al equipo del colegio y muy exitosamente, y pues ya no nos entretenemos. ¿Qué sería, Adela, que quieres iniciar una conversación alrededor del paradigma del arquitecto urbano y del orden urbano? Claro que sí, muchas gracias, Willy. No, para nada. Gracias a ti. Bueno, pues el diseño, en realidad, es resolver problemas. El diseño arquitectónico, en este caso, es un oficio de resolver problemas de la gente, de la ciudad. Es un honor moderar este panel con colosos de la arquitectura como los que nos acompañan, maestros que nos han enseñado y nos han dejado tanto en nuestras ciudades. Y yo quisiera preguntarles y que compartan con nosotros, en este oficio de resolver problemas, ¿cómo hacemos ciudad? Había esta propuesta de la gran Lina Bobardi en que decía un edificio hace ciudad. ¿Cómo enfrentan ustedes y con toda la experiencia que tienen este oficio de crear más allá de los edificios una cohesión, una sociedad integrada? Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo agradezco mucho al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México el que nos haya invitado. Es un privilegio estar aquí con Rafael Viñoly, amigo de muchos años, y con Pancho Serrano, con Benjamín Romano, también amigos de muchos años. Creo que es un buen grupo como para hacer una muy buena plática, una buena reflexión. Les platico primero, antes de entrar en el tema de la ciudad, a mí me gustaría hacer algunos comentarios sobre Rafael Viñoly. Yo creo que porque después de presentar esta gran obra, creo que merece que podamos pues dialogar sobre la aportación de Rafael Viñoly al mundo. A mí me parece que Rafael Viñoly es un producto entre la música y las matemáticas. Si se ve que su niñez estuvo rodeado de estos dos campos, que quizás se lo debe a sus ancestros, pero si ustedes ven su arquitectura, es de una disciplina fantástica, ¿verdad? Y también de una alegría musical maravillosa. Yo tuve el gusto de conocer a Rafael Viñoly hace muchos años. Él vino a México, lo invitamos hace más de 20 años, y en aquella ocasión yo estaba por ir a Japón, y entonces me dice Rafael: José Luis, te invito a la inauguración del Tokyo City Forum, del Tokyo International Forum en Tokio. Y llegué a Japón el día 10 de enero de 1997 y al día siguiente estábamos en la inauguración de esta obra maestra, que fue un concurso entre grandes estrellas y con un jurado muy difícil. Estaba, sin más, no recuerdo, Fumihiko Maki, estaba Taniguchi, un jurado muy estricto. Y bueno, para la cultura japonesa,
que haya ganado a alguien que no conocían, sí fue todo un descubrimiento. Ha sido una obra que prevalece a través de los años como una gran obra icónica dentro de la ciudad de Tokio. Pero lo más importante es la sensibilidad de Rafael para poder captar en un terreno tan difícil, porque está en una encrucijada, ¿verdad?, desde el punto de vista vial y de transporte muy compleja, y rehabilitar toda una zona. Y yo le pregunto a Rafael, bueno, ¿cómo le has hecho para desde Nueva York haber realizado esta obra? Me dice, llevo 100 viajes a Tokio, es decir, 100 viajes a lo largo de 4 años, de estar viniendo cada 15 días a juntas muy fuertes, y en esa obra trabajaron más de 5,000 personas. Imagínense coordinar a 5,000 personas y los japoneses que siempre están en búsqueda de la perfección, pues haberlos coordinado no era nada fácil. O sea, la labor del arquitecto no es nada más diseñar, sino después el cómo poder coordinar a todas las disciplinas que intervienen dentro de una gran obra de arquitectura de esta magnitud. Pero contestando la pregunta, de ahí viene su aportación para hacer ciudad. Cómo una obra puede regenerar toda una zona, puede revitalizarla y puede ser un detonador para una ciudad. Y yo creo que esas son dos de las grandes virtudes que yo he encontrado en Rafael. Una, su capacidad para integrarse a la ciudad y colaborar, aportar con su arquitectura el hacer ciudad. Es decir, eso se ve en todas sus obras. Y dos, su integración con la naturaleza. Si ustedes ven, todas sus obras tienen un grado de luminosidad maravilloso. Y en lugares muy difíciles en Europa, que a veces pues, no tienen mucha luz, sin embargo, entra uno ahí y se sorprende del estímulo que siente a entrar en cualquiera de sus obras. Ahora, otra virtud es su versatilidad para poder hacer desde un hospital, un aeropuerto, un edificio para recreación, un gran centro de recreación, o un centro comercial, o un auditorio. Es decir, el abanico de obras que tiene Rafael, yo creo que pocos arquitectos lo tienen. ¿Por qué? Por lo mismo que decía él, hoy nos especializan, tú eres bueno en arquitectura de paisaje, o tú eres bueno en edificios para la salud, o tú eres bueno para hacer hoteles, etcétera. Y no, yo creo que el talento del arquitecto es saber enfrentar cualquier situación que se le presente, ¿verdad?, sabiendo manejar el espacio. De manera que es un privilegio tener aquí a Rafael, pero lo que es maravilloso es su evolución en los últimos 30 años, de cuando estuvo aquí en México, ¿verdad?, que ya era un joven brillante, y sigue siendo joven, cómo se mantiene con esa energía vital para seguir incursionando en muchas cosas. Ahora creo que esa trayectoria es la que tenemos que celebrar, el que uno se inventa y se reinventa y se puede desarrollar a lo largo de la vida, siempre con muchas inquietudes. Y creo yo que lo que pasa es que es un ser que tiene un acervo cultural maravilloso, que sabe relacionarse con gente de todas las disciplinas, no nada más hablar entre arquitectos, sino precisamente ha demostrado con científicos, con matemáticos, con músicos, con gente que se desarrolla en otros campos de la vida. Y creo que esa debe ser una habilidad que todos los arquitectos tenemos que desarrollar, pero para eso se necesita ser universal. O sea, tener una cultura universal. Rafael, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Le paso la palabra al arquitecto Serrano. Benjamín. Perdón. Bueno, tratando de contestar lo que nos preguntan y viendo tu trabajo, que tengo que confesarte que además de que lo he visto desde siempre, desde que ha salido a la luz, lo estuve revisando recientemente
Y yo creo que esto de la ciudad, yo creo que la forma en que Rafael lo toma, y si no corrígeme, es la creación de este espacio de interacción humana, que lo veo repetidamente en sus proyectos y que me parece un acierto estupendo. O sea, ojalá que todos lo podamos hacer. Y sí traigo a colación lo que te dije de los desarrolladores, porque me parece tan difícil convencer a un desarrollador de la necesidad de crear un espacio público donde interaccione gente, porque ellos lo único que ven son ingresos y me cuesta mucho trabajo. Entonces yo te felicito por lograr convencer a los desarrolladores, pero más te felicito por esta creación de este espacio público o urbano que lo vi repetidamente en tu proyecto. Me encanta, te felicito. Pancho. Bueno, quisiera yo hacer 2 o 3 reflexiones, que indudablemente Rafael es uno de los grandes que todavía viven, porque hay muchos que ya se fueron y otros que estamos a punto de irnos. Pero bueno, yo creo que lo que es fundamental de lo que él hace es haber entendido una cultura distinta, integrarse a ella, y no solo integrarse, sino dominarla. Esto se dice muy fácil, pero ser inmigrante en los Estados Unidos, yo creo que aquí habemos muchos que alguna vez estudiamos por allá, no es fácil. Y no solo eso, sino el lograr que muchos espacios sean verdaderamente novedosos para el bien de las personas. Esto es lo que dijiste varias veces y que yo quiero reforzar. La arquitectura que tenemos que hacer es una arquitectura de servicio. Y el servicio no solo es para el cliente que nos encarga el trabajo. Yo he dicho toda mi vida, y aquí habrá quien no me deje mentir, que la parte más importante de un edificio es la que nunca estuvo en el programa y por la cual ese edificio es identificable. Ejemplos creo que hay muchos, no voy a repetir aquí. Pero en el caso de Rafael, que creo que eso es lo que hay que celebrar, piensa en lo que ya dijo ahorita José Luis del Fórum Tokio. Yo he ido, no sé, 3, 4 veces a Japón y siempre paso ahí. Entonces me parece un sitio que es único. Pero igual que eso, conozco algunas otras obras de Rafael que verdaderamente dice uno, pero lo que es notable es cómo los convenció de que hicieran lo que están haciendo. Y hago la aclaración de que si en algún lugar hay discriminación, aunque digan que no es en los Estados Unidos, en mi humilde opinión. Pero quiero resaltar otra cosa que me parece muy importante. En todos los proyectos que yo conozco y muchos de los que nos ha mostrado aquí, siempre hay el perseguir qué es lo nuevo, qué es lo que puedo yo aportar técnicamente, de espacio, de integración a la ciudad, de la comunicación entre los distintos usuarios del edificio, etcétera. Pero siempre con una visión de novedad. Esto último que enseñó de Novartis, por ejemplo, y el manejo de con el cristal, entender un espacio que se deshace y que no cumple con las reglas que decíamos, o lo que mostraste de Google. Digo, son verdaderamente ideas transformadoras. Entonces yo lo que me interesa destacar de Rafael es ese intento de siempre hacer algo mejor, siempre si puedo innovar y siempre al servir al cliente, servir a los demás. Esto es lo que yo quisiera destacar. Estos 3 gigantes de la arquitectura mexicana tienen la suerte de estar conectados con una tradición milenaria que precisa una reinterpretación constante. Yo creo que lo que hace la generosidad que esta gente tiene, estos 3 señores que están acá y ustedes, es producto de una cosa que psicológicamente es
difícil de explicar, pero que es como que uno está seguro de lo que está haciendo. Creo que además y México siempre ha tenido eso, tiene esa especie de continuidad con la cosa masiva, tectónica, con la influencia del paisaje, no en una forma superficial, sino profunda. Ha tenido 3 o 4 gigantes de la arquitectura mundial, y esa conexión, sin hablar de localismos, esa conexión me parece que es la que a veces precisa de un golpe no de novedad, sino de como un cuestionamiento. Eso es lo que a mí me parece que, de alguna manera, yo creo que en este momento las condiciones no solamente topográficas, sociales, políticas y artísticas, estéticas de esta ciudad, están en crisis, como están en todas partes. Yo vengo de New York, imagínense lo que es levantarse a la mañana y escucharlo a Trump toda la mañana, no se puede creer, ¿no? O sea que los mismos principios que nosotros siempre tuvimos, sobre todo una persona como yo, que tiene, como bien decía José Luis, es cierto lo que dice, porque yo siempre tuve una gran sospecha con respecto al discurso arquitectónico. Y fundamentalmente porque mi madre, que estudió arquitectura pero no se recibió, tenía en casa toda la colección del Esprit Nouveau. Y la imagen de Corbusier, que en realidad es un personaje a la vez completamente genial y totalmente nefasto, para mí, porque le sacó el sentido común a la arquitectura. Y hay muchos ahora que le siguen sacando el sentido común. Ahora, si además del sentido común uno le saca el sentido del humor, realmente se hace un poco pesado todo esto, sobre todo en estas condiciones de rango de acción limitado como el nuestro. Esta ciudad tiene una continuidad que ha pasado por las manos de los nativos, a los jesuitas, a todo lo que ha pasado durante el fin del siglo XIX y el siglo XX, de los gallegos, que son un problema, pero ha mantenido esa cosa que es completamente intrínseca al ser mexicano. Me decían hoy que hoy es un día grave, no sé, es como que está conectado, no entendí bien por qué, pero que es como... 2 de octubre, se cumplen 50 años de la matanza de Tlatelolco. Exacto, entonces, esta reacción, esta conexión entre la parte histórica y la parte contemporánea que tiene México es absolutamente un blessing para mí, es sensacional. Es como ser egipcio, más o menos, en el otro tiempo, digamos. Y yo creo que ahora, para lo que tú mismo dijiste y lo que tú dijiste, esta intersección, yo creo que ningún edificio es un ejercicio privado. Por la misma razón que dije, por más que sea el consumo de un edificio desde el principio hasta el final, puede ser un ejercicio completamente circunscripto al sector privado, pero no es nunca privado. Porque en el fondo, si uno camina por la calle y lo ve, lo sufre o le parece que está bien, le molesta la circulación que ha agregado este edificio con más densidad que la normal. O sea que los efectos públicos de un edificio son completamente reconocidos, de manera tal que el programa, como decías tú, es realmente algo para inventar. Lo más fácil de todo
es que a uno le digan hay que poner 45 departamentos y son para venderlos de esta manera. Y después uno tiene que inventar algo, porque tiene que inventar algo que tenga en consideración qué es lo que el edificio toma del public realm, del mundo público. Y no es solamente el espacio público, es la capacidad de integrarse y de criticar a la vez convenciones que son convenciones duras de modificar, pero ese es el eje para mí central de esto que le falta al programa de necesidades. Esa idea de programa, yo voy a hacer esto con este edificio, nadie se las va a pedir. Uno la tiene que inventar. Y ese invento, cuanto menos lo ventile, mejor. Porque la razón por la cual la vendés es porque no hablas mucho. Ahora, si te educaste en un lugar donde todo lo que hacía era todo cháchara, está frito, porque te va a salir que vas a hacer un lugar. Es todo como una cosa en la que estamos circunscriptos a una situación de tensión que es producto de este terrible proceso que yo creo, y me gustaría la próxima vez que vengo, como te decía a ti también, ir a la universidad, porque la verdad es que yo no conozco el proceso educativo acá, pero lo conozco en casi todas otras partes del mundo y es un desastre total. 30 años, una generación de ese desastre, que es producto del retrenching, de la escapada de la gente que estaba en la profesión, que no consiguió trabajo durante la primera gran Depression, terminó enseñando algo que no sabía qué era, porque la única manera de saber es si uno pone un ladrillo arriba del otro. Y ese proceso es muy difícil de emular en la educación, y pero no es imposible. Uno puede aprender este oficio, pero este oficio está compuesto de estas dos cosas fundamentales. Una es que este es un ejercicio técnico, y la segunda parte es que este es un ejercicio humanístico. Y eso lo enseña solo la cultura general, no la ideología, no que venga un tipo y le diga hay que hacer todo verde, o que no lo reemplaza la sustentabilidad como forma de justificar una forma o un proyecto. Lo reemplaza este entendimiento de que nuestro producto es indefectiblemente un producto público. Y los niveles de consumo de este edificio, de este componente público, están a la vista. Si me parece que ese es el problema. Es como yo pienso que no sé si ustedes se acuerdan, seguro que sí, de este periodo del posmodernismo en Estados Unidos, ¿no? Que era todo circunscripto a un grupo de académicos que nunca en la vida habían hecho nada y que despreciaban la profesión y qué sé. Lo que pasó con eso es que destruyeron la América profunda, porque uno viaja ahora y todavía ve estas cosas con el tripartito, y uno puede creer que América, que es la que inventó el jazz, la ciencia, la aplicación, la tecnología, todo, tenga que tener esta arquitectura como consumo propio. Y esto es esta parte, esta actividad de los arquitectos, mal entendida, transformada en demagogia, es lo que yo creo que un edificio también puede hacer, que es cuando uno mira un edificio y no entiende nada, y lo sigue mirando y tampoco entiende nada, algo mal pasa. Yo creo que estos son elementos de comunicación en los cuales, por ejemplo, si uno no sabe cómo entrar, o si uno no sabe cómo entrar y encontrar el lugar donde se pueda encontrar con más gente. Estas cosas que están en este momento estilísticamente determinadas son condiciones fundamentales de esto que digo yo, que es la vida, es la sobrevida del edificio y su integración con la ciudad. Alguien decía hoy, mientras estábamos comiendo algo, que la ciudad tiene una sola justificación, que es el trabajo.
Una ciudad sin trabajo no existe. Y hemos visto miles de esas. Y la forma en la que uno genera trabajo, es una lástima que no les pueda mostrar esto, porque estoy haciendo un proyecto que en realidad empieza por una industria para fabricar materiales de construcción. Es un proyecto, pero no hay nada en el lugar y quieren hacer una ciudad y yo digo, no hay que hacer una ciudad, tenés que fabricar una industria que provea trabajo, así la gente después tiene que vivir, ir al cine, comer, todo lo demás, pero primero tiene que trabajar. ¿Entendés? Entonces, como las ciudades que existen tienen esta infraestructura, que después se transforma en todas las deformaciones típicas, el transporte, el sistema vial, la educación, todo lo demás. En eso los arquitectos tienen una voz que ha sido suspendida durante los últimos 80 años y que yo creo que es muy difícil de recuperar si a través de la educación uno no prepara a la gente para entender que al final de cuentas esto es difícil. No es fácil hacer un edificio, no es fácil. Si uno lo quiere hacer, si uno quiere que lo haga otro, entonces sí es fácil y se convierte en un dibujo. Eso es lo que es importante, el oficio y el cerebro. ¿Puedo hacer un comentario? Yo creo que esto que nos dice Rafael es muy importante porque él insiste en el oficio, pero el oficio implica perseverancia, implica mucho trabajo, implica disciplina. Ahora bien, ahora que mencionaba el 2 de octubre, el 2 de octubre pues fue un momento histórico para México porque fue 1968 cuando se estaban haciendo las Olimpiadas en México y había una efervescencia entre todos los jóvenes para poder dar un paso adelante y cambiar México, moverlo hacia adelante. Pero no se entendió equivocadamente y eso hizo que hubiera una represión ante muchos estudiantes y murieran cientos de ellos. Y por eso, al celebrar estos 50 años del 2 de octubre, pues nos estimula a seguir pensando que sí podemos transformar nuestras ciudades, que sí podemos transformar México, pero para eso necesitamos reforzar nuestra autoestima y saber que tenemos el potencial adecuado, por lo que ha dicho Rafael, una herencia prehispánica, colonial, maravillosa, para que los arquitectos empiecen a tomar más fuerza dentro del futuro de las ciudades. O sea, si los arquitectos no tienen esa confianza en sí mismos de poder definir el rumbo que queremos para este siglo, quiere decir que no lo vamos a poder lograr. Pero algo que es maravilloso de lo que nos expresa Rafael es que la formación no se limita a lo que le enseñan a uno en las aulas, sino uno tiene que ser autodidacta y seguir abarcando esa cultura universal para poder confiar en que podemos hacer muchas cosas como lo ha hecho él. Él es un ejemplo vivo de intensidad de trabajo y de estarse inventando y reinventando para poder sugerir los cambios. Yo creo que es lo más importante, que uno mismo tiene que imaginarse todo lo bueno que puede pasar en la ciudad para poder hacer que tengamos ciudades más humanas, ciudades más saludables, ciudades más equitativas, ciudades más eficientes, ciudades de acceso universal para todo lo que hacemos los arquitectos y bueno, es decir, en síntesis, ciudades con un nivel cultural mayor, es decir, eso es importante. Por ejemplo, ese es un tema fundamental. ¿Cómo se puede hacer arquitectura sin entender economía? Yo nunca entendí. Porque si no, uno tiene que seguir lo que le dice otro, no se puede. O un tipo que no saber estructura, no se puede. ¿Y cómo puede ser que uno capaz que se puede? Entonces, la única manera es que uno tiene... Pero la ciudad es un aparato económico fundamentalmente. Y la educación es un sistema de transmisión de conocimiento que no se puede mezclar con la política partidaria. Es completamente un ejercicio humanístico. Uno tiene que enterarse de qué es la política y uno tiene que ser político, pero no tienen que enseñarle política. Oye, Rafael, me encantó lo que dijiste. Fíjate que yo, por suerte, sigo en la docencia, estoy ahí desde el 82, y algo que me he dado cuenta que se ha perdido en las escuelas
es este concepto de crear espacio. Hay mucho entendimiento, o quieren entender, como tú dijiste, de las tecnologías sustentables y eso, que claro que debe ser, pero no es algo indispensable. Y luego también hay otro tema de que creen que somos escultores, y realmente nosotros somos técnicos, como tú bien dijiste, que necesitamos crear espacio para ser habitado dignamente. Y eso me apena decirlo, que se ha perdido mucho en las escuelas. Terrible, terrible. Sí. Esa es otra. Me encantó lo que dijiste ahí. ¿Viste? El chico que está pintando eso no precisa a alguien que venga a pintar, ¿no? ¿Precisa? Ok, pero el dibujito, ¿quién lo hizo? ¿Hiciste vos o lo hizo él? Ah, por eso es lo que te digo. O sea que hay una parte de esto, la colaboración es una cosa que empieza porque hay un sistema anterior que soporta que gente pitch in, right? Que gente contribuya. Eso es lo que a mí me parece que es fundamental en el proceso educativo, que uno invente una estructura donde toda la gente pueda contribuir, pero sin la estructura, fritos. Es muy alimentador para todos escuchar los retos que tenemos todos como profesionales de la arquitectura. Daban unas estadísticas muy relevantes al principio de este congreso, que era que, por ejemplo, en Italia hay un arquitecto por cada 24 habitantes. En México hay un arquitecto por cada 100. Nuestra función, ¿por qué tener más, no? ¿Cuál sería el papel de más arquitectos? ¿Cuál es nuestra obligación como profesionales? Y hablamos de la responsabilidad, una responsabilidad enorme de innovar. No están las normas hechas para toda la innovación que está de frente. ¿Cómo generamos identidad con algo nuevo, ¿no? Con toda la carga cultural que tenemos en México, ¿cómo logramos que esta innovación que estamos generando siga fomentando un sentido de identidad? Bueno, me parece que es muy triste tener que terminar esta plática. El arquitecto Viñoly vino especialmente para estar con todos nosotros, pero tiene un vuelo muy pronto. Entonces quisiera agradecerles a todos ustedes, al arquitecto Serrano, por supuesto a José Luis Cortés y al arquitecto Romano por estar con nosotros, y a todos ustedes quisiera que por favor esto se siga fomentando, que sigamos siendo más, que sigamos participando en el colegio y llevando nuestra obligación y nuestra responsabilidad lo más alto que podamos. Quisiera por favor darle un aplauso al arquitecto Viñoly. Muchísimas gracias. Bueno, Rafa, muchísimas gracias. Un privilegio poder escucharte y poder ver escuchar de viva voz tu sentimiento respecto a este oficio que nos une, que es la arquitectura. Sí. 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 Vamos a entregarles a los compañeros. ¿Sí? Ok. No, a ver, Son dos. Sí, porque uno es de la mesa de diálogo y otro de la anarquía. Te lo vas a poder poner en dos. Por eso decía yo. Eso decía yo. A ver, rápidamente. Los otros, acá están. Ahorita seguimos. ¿Sí? ¿No lo pueden ayudar alguien de la... ¿Qué necesitas? Ya. Diles que se tiene que ir. Sí, yo sé. ¿En dónde está su...?
Los otros reconocimientos nosotros los vamos a seguir. Exacto, Pero se los van a dar después. sí, ahorita sí enseguida, pero el chofer de la Ok. Ah. Yo me ocupo. Muy bien. Sí. Va a entregarle Susana su diploma a los miembros de nuestro panel, interesantísimo panel. Adela Rangel Fediuk. Adela, muchas gracias por tu colaboración. El arquitecto Francisco Serrano Cacho, después de tantos años, sigo entregándole reconocimientos. El arquitecto Benjamín Romano, muchas gracias. Le dieron un tinte muy especial a esta presentación y a esta mesa de diálogo. Y nuestro amigo, presidente de la Federación, el arquitecto José Luis Cortés. Bien, creo que la verdad, quiero hablar personalmente, me quedé boquiabierto, creo que fue una mesa, como mesa de conclusión, donde concluyeron las actividades, pues creo que fue sumamente rica, sumamente interesante, y el reto que tenemos todos a partir de estas actividades. Lo que sigue ahora, pues va a ser una breve intervención el arquitecto Óscar Sanginés, tengo entendido, nos va a dar una plática. Después, ahorita, Rodolfo Díaz Covarrubias y Mildred Moreno van a hacer la relatoría del Congreso a partir de la información con la que los han alimentado los moderadores de las diversas mesas de diálogo y a partir de las conferencias magistrales que presenciamos. Entonces, es el siguiente tema, y luego las conclusiones y la clausura por parte de nuestra presidenta. Si nos quieren acompañar, por favor, serán muy bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, no nos movemos. Gracias, arquitecto Serrano. Ok, muchas gracias.